notas para los compañeros que se están uniendo, ¿ya? Memorizar. Todo depende cómo esté configurada la prueba. Si el profe tiene alguna habilidad más, podría ser que no, mire. De verdad. No necesariamente memorizar. Ya. Esto es de cualquier tres. Cualquier tres filos. A, C, E, cualquiera. Pregunta. Ahí está la pregunta. Respuesta. Surge un nuevo paradigma ya que los monitos empezaron bien y terminaron mal. Por favor, ¿eso es respuesta? Piensen eso, no se rían, ¿ya? Porque eso lo responde una persona de 16, 17 años, tercero medio, ¿ya? Y el próximo año va a ser inaceptable, impresentable. Los monitos empezaron bien y terminaron mal. Eso, pero básico, po. Básico, claro. No, eso es una respuesta, un recorte de una respuesta de un compañero. Ya que, por supuesto, es sin nombre esto, para generar una crítica. ¿Ya? Estos son respuestas reales que yo recorté, pero muy poca. Otra, la misma pregunta, el paradigma. Respuesta. Respuesta. La escalera los golpeó por la banana. Vamos a tomar un trago de agua, vamos a hacer esto. ¿Ya? Entonces yo veo de repente alumnos súper preocupados que se conectan conmigo y me preguntan, mire la respuesta, esto, y alguien no tiene ningún problema en decir, la escalera los golpeó por la banana. Yo en biología. Sí, claro, interesante hacer este análisis. La fuente presentada, Alan Sokal, tremenda pregunta la del profe, tremenda explicación, tremendo caso, y la respuesta, nada está libre de la influencia destructora de los enemigos de Occidente. Oye, explíquenme eso, por favor, hagan un análisis. Ya, aquí pasa algo. Todos estos son críticas súper interesantes para el próximo año, ¿ya? Para que no nos pase esto. Si el profesor escondiera esto y no se los dijera, sería un mal profesor, ¿ya? Porque al contrario, lo voy a conocer sin nombre, por supuesto sin nombre, porque si yo quisiera criticar al alumno lo tengo que hacer en privado. ¿Mm? Entonces, esto para que ustedes lo tengan en consideración para el próximo año, porque yo no lo dejo pasar, ¿ya? Y esto es para que también se den cuenta que el profe corrige la prueba, no simplemente mira cuadritos verdes y cuadritos rojos, sino que se da el tiempo de mirar la pregunta, ¿ya? Nada está libre de la influencia destructora de los enemigos de Occidente. ¿Qué es esto? ¿La Guerra Fría? ¿Qué es esto? ¿Ya? Ya. Y parece que no hay más. Eso es. ¿Bien? Ya está. Bien. Insisto, repito, recalco, por favor, vayan a hacer la prueba a los compañeros que no la han hecho, porque no quiero colocar dos a nadie, pero tengo que hacerlo. Claro, ni siquiera va el tema, ¿cierto? Justamente. Y ahora estamos grabando, me parece que sí, claro, estamos grabando, estamos presentando. ¿Sí? Sí, ya. Ahora vamos a ir con la síntesis que podría llegar a ser útil en alguna medida a algún compañero que no ha hecho la prueba. Otra, y con esto cierro. Me preguntan, profe, ¿qué va a pasar las próximas semanas? Ya. Las próximas semanas, pase lo que pase, yo sigo haciendo clases hasta el último día. Y si nadie se conecta, yo igual hago la clase. ¿Ya? Me entretiene mucho escucharme a mí hablar solo. ¿Ya? Entonces, para que sepan que yo no voy a hacer otra cosa. Yo no voy a hacer, no vamos, conmigo no van a ver Avengers ni van a ver Black Widow. ¿Ya? Vamos a hacer clases. Todas esas clases que quedaron pendientes por tiempo y no pudimos hacer, las vamos a hacer en estas 3 semanas que quedan. Tengo algo aquí anotado que no les voy a adelantar para que queden con la incertidumbre. ¿Ya? Pero lo tengo ya, no está anotado, registrado, hecho, preparado, estudiado y todo para las próximas semanas. Ya está. ¿Listo? Eso. Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo no estaba, dijo mi nota. Sí, se puede quedar al final y yo le digo su nota. Ningún problema. Se queda conmigo al final y me pregunta cualquier cosa. Otra, no hay segundas oportunidades en esta oportunidad, en ninguna asignatura para nadie. ¿Por qué? Primero, porque no tengo tiempo. Y segundo, porque la oportunidad estuvo en la tarea y muchos no hicieron la tarea. Y el que hizo la tarea y le fue más o menos en la prueba, bueno, ya aprobó, está listo.
No hay nada más que hacer. ¿Bien? Bien. Y yo les pregunté entonces qué era el positivismo y ustedes me dijeron que ustedes eran muy positivos porque eran muy felices, ¿cierto? Y se identificaban con esa carita feliz que está ahí. Yo le dije que en realidad el positivismo, con lo que iniciamos esta temporada, no era eso, sino que era una corriente filosófica que da por hecho que el conocimiento siempre deriva de la experiencia, ¿ya? Lo podemos vincular a John Locke, ¿cierto? Padre del empirismo, ¿ya? Que proponía que todo lo que aprendíamos era válido a través de la experiencia y que rechaza cualquier conocimiento anterior a la experiencia, ¿cierto? Las suposiciones, trabajar a través de las emociones, eso no es ciencia. ¿Quién propone esto? Augusto Comte, ¿ya? O Comte. Yo le digo Comte, francés, ¿cierto? Filósofo, científico, y él propone entonces que el positivismo va a construir conocimiento, pero capa por sobre capa siempre, como ustedes me dieron la explicación en la pregunta, ¿cierto? Nunca va a llegar un genio disruptivo ni va a ocurrir una revolución científica que va a cambiar el conocimiento y lo va a reemplazar dramáticamente y radicalmente por otro, sino que se va a seguir haciendo ciencia normal sobre el mismo conocimiento anterior. Nunca va a cambiar, ¿ya? Porque solamente la experiencia anterior es la que entrega el conocimiento para la que la va a suceder. Bien, ya está. Por eso esos monitos, ¿cierto? Ya. Y caracterizamos el positivismo, ¿cierto? Vamos a ver alguna. Rechaza todo el conocimiento a priori, ¿cierto? Lo que uno ve inmediatamente. Oye, yo creo eh, que si meto la mano al fuego me voy a quemar. Sí, pero ¿cómo lo sabes? Solamente metiendo la mano al fuego. No me puedo dejar llevar por las emociones, por lo que yo creo, ¿cierto? Sino que lo hecho empírico, en lo que realmente ocurrió. El niño mete los dedos al enchufe, le da la corriente y no lo va a hacer nunca más. Pobrecito, ¿cierto? Es a través de la experimentación, es decir, utilizando el método científico, y todos hicimos germinar. A mí nunca me resultó, pero al menos lo intentamos germinar semillas, granos de poroto, de lenteja, de garbanzo, ¿cierto? Y a uno le poníamos agua, a otro más agua, al otro más agua y al otro el agua que correspondía. Y anotábamos, registrábamos, porque el empirismo debe clasificar y registrar datos, porque trabaja con datos, no con emociones, ¿ya? Y solamente ese conocimiento entonces sería válido, ¿bien? Debe ser objetivo, ya con pruebas documentadas y no las interpretaciones. El rinoceronte, Don Rino, de ahora en adelante, hace una interpretación del paisaje y por eso se dibuja su cuernito, ¿ya? Porque él interpreta, ¿ya? Siendo que debería dibujar el paisaje allá, la sabana africana, con el arbolito de fondo, en realidad lo que él está dibujando es su cuerno. ¿Por qué? Porque es lo que él ve a priori, ¿ya? Y eso es lo que él interpreta, no hacia el positivismo, ¿ya? Que se basa solamente en la experiencia. ¿Bien? Y Comte, el filósofo del que hablamos, propone tres estados teóricos, así como la edad del ser humano, ¿cierto? Cuando es niño, cuando es joven y luego cuando es adulto y ha alcanzado toda la experiencia. Y en primer lugar propone un estado teológico, el nombre lo dice, ¿cierto? Sí, a mí me pasó lo mismo, Abril. Nunca me germinó el poroto, nunca pude hacerlo. Y lo hice unas cuantas veces cuando era chiquitito, ¿no? Ciencias naturales. Y o se me moría, o se me podría, o no pasaba nada, se acusa nada, pero nunca me germinó el poroto. Yo he visto a un curso hacer incluso nacer un pollito con luces, provocar el nacimiento de un pollito, y a mí nunca me resultó un poroto, de verdad, el nacimiento de un pollito. Claro, siempre pasaba algo. Bueno, volvamos a esto, estado teológico, que es lo que propone Comte, el palto, claro. Comte propone tres estados. El primero, el teológico, ¿cierto? Basado, ¿cierto?, en la infancia de la humanidad. Ahí, cuando mostrábamos eso, y a lo mejor está ahí, ¿cierto? No había ni siquiera lenguaje, y quizás eso era una explicación mágica de un fenómeno natural. Mira cuando llueve, mira el trueno, mira el rayo, ¿cierto? Y eso eran fenómenos naturales que interpretaban como magia, como hechicería, algo sobrenatural que podría ser entonces interpretado como Dios. ¿Ya? Como Dios, que es el que rige todas nuestras acciones. Pero, al mismo tiempo, dentro del estado teológico, manifestaba tres diferentes fases. Primero, el animismo o fetichismo, ¿cierto? El animismo, creo que las cosas tienen un ánima, un alma, ¿cierto? O el fetichismo, ¿ya? Que nos dice, la suerte, por ejemplo. Me va a ir bien en la prueba si tengo en mi billetera esa hoja de trébol o esa pata de conejo. Y esa sería la primera fase, la más primitiva.
Luego el ser humano va a avanzar al politeísmo y ahí tenemos el Olimpo, ¿cierto? Con una serie de dioses y a cada uno le vamos a atribuir una característica especial. Está lloviendo, ese dios. Hubo un terremoto, ese dios nos mandó un terremoto. La diosa de la casa, la diosa del rayo, la del trueno, la de más allá y la de más acá, ¿cierto? Entonces vamos a avanzar a una fase politeísta. Politeísta. Poseidón se enojó, súper bien. Otros dirían Neptuno, ¿cierto? Monoteísmo. Y vamos a avanzar a esa fase, ¿cierto? Comenzamos a creer en un solo Dios supremo que rige todas nuestras acciones y que tiene todas esas habilidades que tenían antes en la fase politeísta. Sí, Karen, sí sé que usted se enoja. Poseidón, súper. Vamos a decir Poseidón. ¿Bien? Y ahí tenemos nuestras religiones monoteístas hasta el día de hoy, las fundamentales, las más conocidas, judaísmo, cristianismo y islamismo. Luego, Comte propone un estado metafísico, donde el ser humano va a comenzar a estudiar a través de la filosofía, hace 2500 años atrás, las causas últimas. ¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué ocurre esto otro? Y va a comenzar a usar la razón, a pensar, ¿ya? Recién, a darle una explicación. Se va a equivocar, pero ya no va a usar el mito, como por ejemplo el mito de Edipo, sino que va a ocupar unas explicaciones que rayan ahora en lo científico, ¿ya? Pero lo van a explicar a través de la filosofía. Mira, se está moviendo la Tierra. ¿Sabes qué? Podría ser que la Tierra tuviera unas capas que se mueven, pero ya no es una serpiente gigante que está en el centro de la Tierra que se acomoda, ya no es eso, ¿cierto? Y esto lo estudiamos a través de la alegoría de la caverna, ¿cierto? Que esos personas estaban esclavizadas y veían la copia de la copia de la copia que estaba afuera, ¿cierto? Hasta que uno de ellos huye, ve el conocimiento, ve el sol, la representación, ¿cierto? Y regresa a liberar a sus amigos, pero sus amigos lo matan, porque no quieren conocer, ¿ya? No quieren llegar al conocimiento, ¿bien? La alegoría del caballo alado, que la revisamos también alguna vez, ¿cierto? Y ahí tenemos la mayor representación de la razón, ¿cierto? Pienso, luego existo, porque en tanto que soy una cosa que piensa, es innegable que exista, ¿cierto? Ya está. Y avanzamos finalmente a un estado científico, ¿ya? O positivista, que es el estado en el que el ser humano obtiene y construye el conocimiento solamente a través de la observación, la anotación, la clasificación de datos, la experimentación, como ustedes en biología, ¿cierto? Y la comparación, el contraste, ¿ya? No de otra forma, es decir, solo utilizando el método científico. Todo el resto es brujería, es hechicería, no es ciencia, ¿ya? Solamente esto que propone el positivismo es realmente ciencia, ¿bien? Por lo tanto, de esta forma solamente es posible alcanzar el orden y progreso, que no es casualidad que esté en la bandera de Brasil, ¿ya? Y propone una jerarquía, ¿cierto? Histórica de la ciencia. Ah, las más básicas, mire, las más básicas, son la matemática y la astronomía. Y luego en complejidad avanzamos por la física, la química y la biología, y lejos, dice Comte, la ciencia reina es la sociología, porque trabaja con personas, con grupos humanos, ¿ya? No con números, los números van a seguir ahí. En cambio, las personas, cada una de ellas va a ser un mundo diferente, dice Comte, ¿ya? Y vamos con la gran pregunta grande de la prueba. ¿Mm? La crítica al positivismo, y estaba ahí la rampa, ¿cierto? Puede haber estado la rampa, la escalera, el edificio, cualquier cosa, si daba lo mismo, daba exactamente lo mismo, si era solamente para que se acordaran del caso, no era otra cosa. Hay que subir del piso 1 al piso 100 de ese edificio, pero el edificio por dentro no tiene nada, ¿ya? Y hay que tratar de llegar al piso 100. El positivismo va a comenzar a desarrollar ciencia a partir de este caso, ya de este problema, y le va a llamar ciencia del desplazamiento vertical de los humanos, porque hay que llegar de manera vertical, ¿cierto? Ya, y ahí se lo pregunta. Y lo primero que construye es una rampa y desde ahí parte el problema. Ya, pero esta no sirve para todas las personas para llegar al piso 100. Es imposible, ¿cierto? Por lo tanto, se le ocurre inundar el edificio y de esta forma el agua va a subir y va a llevar a las personas hasta el piso número 100. Pero en el camino se podrían ahogar las personas. Por lo tanto, a alguien se le ocurre que a la rampa le podrían colocar peldaños. Brillante idea, ¿cierto? Y está la rampa y los peldaños al mismo tiempo. Peldaño. Ya, sí, súper. Por lo tanto, alguien dice, ese genio dice, entonces, para subir de un piso a otro,
lo mejor es la fuerza motriz humana, es decir, mi propia musculatura, mi propia energía, mi propia fuerza. Brillante, súper. ¿Ya? Por lo tanto, ahora seguimos haciendo ciencia normal, según el positivismo, sobre la misma escalera. Forma, color, material, inclinación, cuántos peldaños. Ciencia normal, sobre la misma escalera. Y el positivismo diría, bueno, esto no va a cambiar nunca. Hasta que un día aparece un ingeniero termonuclear 4K UHD TikToker M1A1 y dice, oye, yo vengo desde allá y yo sé manejar los metales, la electricidad, la física, la fundición, y sé combinar todas estas ciencias que ustedes parece que no conocen porque ustedes se quedaron en la escalera. Sí, si la escalera es normal, no, no. ¿Qué tal si unimos todo esto que yo les traigo, ya, y obtenemos un motor? Por lo tanto, va a decir, esa no es la mejor manera de mover verticalmente un humano. No debemos mover al humano. ¿Qué tal si ahora movemos el peldaño mediante una fuerza externa que yo conozco? ¡Oh! Maestro, brillante. Y comienzan a experimentar ahora sobre un nuevo modelo que trajo ahora este genio, que va a decir que el empleo de la fuerza motriz ya no es la mejor forma de subir un piso, sino el empleo de una fuerza externa. Ahí está. Y ya la conocen, ¿cierto? La fuerza externa. No vamos a mover el humano, vamos a mover, ¿cierto? El peldaño mediante una fuerza externa. Por lo tanto, a todos estos monitos que estaban aquí, ¡pah! Le pegamos una patada y saltan todos los monitos volando por todos lados. ¿Por qué? Porque el positivismo no proponía que se iba a construir el conocimiento por medio de la ciencia normal que seguía experimentando sobre el primer conocimiento, y ahora se produce una disrupción, una revolución científica, que hasta aquí no comprendíamos muy bien, ¿cierto? Pero cuando entramos en el paradigma, que es el modelo, patrón o ejemplo a seguir, ¿cierto? Y que rige un momento histórico prácticamente y un momento de la sociedad propuesto por Thomas Kuhn, ¿cierto? ¿Ya? Nos permite resolver ahora ese problema que el paradigma o modelo anterior, agotado, ya no podía resolver. Pero, profe, algunas personas siguen usando el paradigma anterior. Sí, claro, hay personas que siguen usando disco de vinilo, ¿ya? Pero no es ya lo que nos sociabiliza, ya no es lo que nos reúne, ya no es lo que rige. Ahora rige otra cosa, sabemos, ¿cierto? Spotify. La última forma de escuchar música. ¿El paradigma anterior se agotó? Sí. ¿Hay gente que lo sigue usando? También. ¿Ya? Pero justamente Abril rige otro paradigma, porque quizá alguien me podrá incluso decir, oiga, profe, pero hay partes del mundo donde hay mano de obra semi-esclava y el esclavismo ya. Sí, claro, claro, exactamente. Pero hay gente que lo sigue utilizando. ¿Ya? Lo sigue utilizando. Y este fue el primer ejemplo que dimos. Ahí está Abril, ¿cierto? El esclavismo. ¿Ya? Desde tiempos inmemoriales. Desde que surge la propiedad privada, podríamos decir desde que surge la ganadería y la agricultura. Ya, podría ser ahí. Yo quiero esa tierra con ese sembrado y ese cultivo que tú tienes y yo no tengo. Voy a venir, te voy a atacar, te voy a quitar eso y te voy a esclavizar. Ya está, ¿cierto? Y luego en las películas de Roma, de Grecia y de otras culturas y otros imperios siempre hemos visto el esclavismo. Hasta 1898 en Latinoamérica, Cuba, hubo esclavismo. Por supuesto, claro que sí, ¿cierto? Y ahí viene algo que podríamos ver por ahí en alguna parte, la guerra. La guerra, ahí se las dejo, ¿ya? Como fenómeno. Entonces, un día dijeron, oye, pero el esclavismo es muy caro, por lo tanto hay que avanzar al feudalismo. Por supuesto, el débil es esclavizado, claro que sí. Ya vamos a avanzar al feudalismo, porque el esclavismo es muy caro mantener un esclavo, comprarlo y mantenerlo. Entonces, ahora vamos a tener feudalismo, ¿m? Que podríamos por ahí verlo como modo de producción en educación ciudadana. Se las dejo por ahí también. ¿Ya? Entonces va a haber una relación de vasallaje. Yo soy el rey y tengo mis vasallos. A cada uno de ustedes le entrego un pedazo de tierra, ¿ya? Y ustedes se preocupan de mantener ese pedazo de tierra, de defenderlo. Hay gente que va a trabajar para ustedes y ustedes a esa persona le van a cobrar un impuesto, ¿cierto? ¿A cambio de qué? De protección, ¿cierto? Y ustedes me van a pagar a mí un impuesto. ¿A cambio de qué? De protección, ¿cierto?
ya está. Y de un título y de estar en esa tierra. Y así, ¿cierto? Múltiples relaciones de vasallaje hasta llegar abajo al siervo de la gleba, que es el que no tiene ninguna posición, ¿cierto? Y trabaja de sol todo el día en la tierra. ¿Ya? Y ahí está el feudalismo, que lo vieron en el séptimo básico. Y luego el capitalismo, ¿cierto? Yo te pago, tú me vendes, tú me proporcionas un servicio, ¿cierto? Tenemos propiedad privada, ¿cierto? Y trabajamos con mano de obra asalariada, no de una relación de vasallaje ni tampoco una relación de esclavismo. Por lo tanto, uno ha relevado al otro, ¿cierto? Uno ha relevado al otro cuando el paradigma ya fue agotado. ¿Bien? Tenemos algunos ejemplos, los traje, ¿cierto? Tenemos Alan Turing, inventor del computador. Les dije que de pared a pared cubría el computador, ¿cierto? ¿Mm? Alan Turing, a contexto Segunda Guerra Mundial. Su computador ayudó a descifrar un código de una máquina alemana que se llamaba Enigma, que codificaba los mensajes. ¿Ya? Y resulta que él tenía un pecado mortal para la época, que era ser homosexual. ¿Ya? Y fue perseguido, encarcelado, se suicidó. El paradigma social ha cambiado. Hoy día se está legislando a partir del matrimonio igualitario, ¿cierto? Y hoy día a nadie nos debería extrañar. Cada vez son menos los grupos conservadores que están en contra del matrimonio igualitario. Pero mire, los hay. Y hay gente que siempre se va a quedar ahí y no va a avanzar al siguiente paso. Bien, ¿ya? Bien. Bajo el principio del daño estaría bien. Si no le causan daño a nadie, bien. No, hasta hace mucho contamos ahí como 13, 14 hijos, ¿cierto? Y yo pregunté en la sala de clase y me dijeron, no, profe, por favor, nunca quiero que me pase eso a las compañeras, ¿cierto? Bueno, era lo normal, porque la mujer tenía un rol reproductivo, ¿cierto? Que hacer en la casa, tener hijos, cuidar los hijos y atender al esposo, ¿cierto? De trabajar ni hablar. Pero resulta que hoy en día yo creo que todos se ven ahí. El rol productivo de la mujer que quiere estudiar, independizarse, desarrollar una carrera o emprender, ¿cierto? Ser exitosa, y no tener hijos. También probablemente no casarse, ¿cierto? Cambió el paradigma, sí. Hay mujeres que quieren tener 10 hijos, los hay, ahí están. ¿Cuál es el problema? Pleno uso de su libertad. ¿Bien? Y llegamos a la aplicación del paradigma. Acá no están los monos, porque la explicación de los monos estuvo muy bien en la prueba. ¿Bien? No quedamos atrás en el paradigma, profe, con la ciencia del desplazamiento vertical de los humanos. Claro que quedamos ahí, ¿ya? Pero le llamamos modelo, y ahora le llamamos paradigma. Modelo igual paradigma, ¿ya? Por lo tanto, habíamos quedado en la escalera, ¿cierto? Súper bien, y ese fue el paradigma 1. Ahora lo comprendemos, ese fue el paradigma 1, ¿ya? Todo este tema de la escalera, ¿cierto? Ya. Y según el positivismo pensamos que la escalera no iba a salir de ahí. Ahora vamos a hacer ciencia normal sobre la escalera, sobre este conocimiento del cual ya experimentamos y del que ya sabemos. Nunca va a ocurrir una disrupción, diría el positivista, ¿cierto? Ya. Pero resulta que llegó a ese genio disruptivo, ese científico loco, ¿cierto? Y dice, no, yo conozco todo esto, como ya les dije, electricidad, física, metales, se fabrica algo que se llama motor. Así que les traigo un nuevo paradigma. Porque la mejor manera de mover a un ser humano verticalmente no es a través de la fuerza. No es a través de la fuerza que ejerce él. ¿Ya? No es a través de la fuerza motriz, es a través de la fuerza externa. Y ahí tenemos el paradigma 2, ¿ya? Que sería ahí se produce el cambio de paradigma, ¿cierto? Disrupción, revolución científica, surge un modelo nuevo porque el modelo antiguo ya está agotado, por ejemplo, para un mall, ya no cubre la necesidad, hay que crear algo nuevo. Pero resulta que alguien dice, no, ya no es la escala mecánica. Mira, hagamos un tubo que recorra un espacio tubular que recorra todo el edificio, ¿ya? Y colocamos los humanos dentro de una cajita, ¿ya? Y esa cajita sube y baja. Acabamos de inventar el ascensor. Ahí está. Y podemos comenzar a hacer ciencia normal sobre el ascensor, con música, sin música,
con botones o con palanca, con puerta o con reja, con espejo o sin espejo, con aire acondicionado o sin aire acondicionado. Ciencia normal sobre el mismo ascensor. ¿Ven? Ciencia normal. Lo mismo que había pasado con la escalera. Hasta que llega alguien, o va a llegar algún día que dice, no, todos ustedes están súper equivocados, porque en realidad lo que necesitamos son simplemente dos fuentes de energía con dos rayos, y esos dos rayos van a hacer desaparecer a una persona, van a descomponer ese cuerpo y lo van a hacer aparecer en otro lado, en el piso número 100, en menos de un segundo, porque esto es la velocidad de la luz. Y ahí acabamos de inventar la teletransportación. Otro paradigma. ¿Cambia o no cambia el paradigma? Cambia el paradigma. ¿Cambió o no cambió el paradigma? Cambió el paradigma. ¿Ya? Cambió el paradigma. Paradigma 3 y paradigma 4, que todavía no se inventa, pero como decía mi profe, todavía no. Algún día no sabemos. Quizás sí, mañana, pasado o en 1000 años más. No sabemos. ¿Ya? Porque yo le aseguro que hace 2000 años atrás ustedes le hubiesen contado a la gente que iba a haber un ascensor en los edificios y le hubiesen dicho, están loco. O hace 500 años atrás, a la hoguera. ¿Ya? Y llegamos a esta sociedad posmoderna, ¿cierto? Ahí dejamos atrás los monitos, todo eso, a esta sociedad posmoderna que la podemos medir, claro, anda, hazte ver, ¿ya? Que la podemos fijar aproximadamente con el fin de la Guerra Fría, cuando se desploman todas estas utopías que en las que creía la gente, y ahora cae en algún tipo de nihilismo, dirán ustedes, sí, probablemente podrá ser, en que ya no les interesa mucho lo que había antes, ¿ya? Pero a diferencia de esa corriente filosófica, se vuelve hoy en día, y mírense en el espejo, una corriente altamente consumista e individualista, que declara que no son así. No, no, si a nosotros no nos gusta el capitalismo, no, si a nosotros nos encantan, lo voy a decir tal cual, nos encanta la migración, nos encanta esto, nos encanta compartir con el prójimo, pero como quedó declarado en la sala de clase y revisen la grabación, cuando nos toca a nosotros, sociedad postmoderna, ahí decimos, ya no los quiero aquí frente a mi casa. ¿Se acuerdan de esa clase, cierto? Ya no los quiero aquí al lado. Oh, se vinieron a colocar los gitanos acá. ¿Qué hacemos para echarlos? Hasta ahí nos llega y nos volvemos todos unos postmodernos, ¿cierto? Porque ya no creemos en esa utopía. ¿Ya? Necesitamos consumir, necesitamos ser individualistas, necesitamos una búsqueda de placer instantáneo, porque si no es instantáneo nos frustramos. Piensen en algún profesor, me parece que ustedes no tienen a ningún profesor, piensen en algún profesor que le haya colocado un video en clases de 20 minutos. No sé, no creo que existan esos profesores. De 15, 20 minutos. Alguien que le haya colocado un video, no sé, déjenmelo ahí en la caja de comentarios. ¿Ya? Ya, existe. Ya, listo. ¿Qué les pasa en el minuto 5? En el minuto 5 ya, ¿qué les pasa? Sí, claro. El video tiene que ser muy interesante, o los humoristas lo saben. Ya, no sé yo. El video tiene que ser muy interesante, o vemos el video 20 minutos y lo dividimos en 4 momentos de 5 minutos, que el profesor entra, comenta, pregunta, nos reímos, sale el profe, continúa el video, como yo lo voy a hacer. Tengo programado un video que dura 15 minutos, ¿ya? Pero no podemos dejar caer el video, vemos 20 minutos, menos en clase en línea, donde el alumno ya se fue a preparar un café, o a hacer no sé qué, diferente a captar la atención, ¿ya? Y el profesor entra, comenta y hace la clase suya, no deja ahí el video que transmita 20 minutos y que el video termine y diga, ya, aplauso al video, ¿entendieron? No, ¿ya? Eso no se hace. Bueno, eso es capítulo aparte. Bueno, no creen en sí mismos solamente, no, ningún progreso, ninguna utopía, no, ni socialismo, ni capitalismo, lo declara que no le interesa, lo declara que no le interesa, pero es consumista, ¿ya? Quiero esas zapatillas, las Jordan, me dijeron el otro día, valen 150.000 pesos, y botaron las rejas, y siempre lo voy a decir, cuando llegó el primer IFE, botaron la reja del mall, y estábamos en cuarentena, todos querían esas zapatillas, llega el iPhone 3000, y arman carpa,
afuera del mall para obtener el primer celular vendido, 1,5 millones de pesos. Ya, ahí está. Hago lo que sea, bailo con ropa interior y sin ropa interior, ¿ya? Para captar la atención y así me hago viral. Y mira, amiga, tuve 1 millón de likes y 1 millón de seguidores. ¿Es así o no? Aquí no, yo sé que aquí no, ¿ya? Pero ocurre, existe, es así, ¿ya? Basta con mirar un poco YouTube, un poco TikTok y lo tenemos, ¿cierto? Ya, ahí estamos, ahí están ustedes, ahí estamos todos nosotros, ¿cierto? Ahí, espérese, profe, tengo que revisar aquí el celular porque le pusieron me gusta o tengo que contestar este comentario. Gente que se pone a pelear por Twitter con gente que no conoce. Eso ya me parece increíble. Gente que pelea por Facebook, por TikTok y sigue un hilo de comentarios y se pone a pelear con alguien que no conoce. Eso es un tema de egos. Es un tema de... Abro hilo, claro. Es un tema de egos. Ah, mira, le puse este comentario y lo liquidé, lo fulminé, lo aplasté, lo humillé. Y después yo digo, y se va para la casa y ya, ¿y qué pasó? No sé, ¿ya? Yo ocupo esto. Esta es mi técnica. Cuando alguien me discute, no por redes sociales, porque yo no peleo con nadie dentro del computador, pero cuando yo discuto por algún tema, normalmente político, con alguien en vivo o en directo, yo digo, bien campeón, te llevaste la gallina por 100 pesos, no voy a discutir contigo. Ganaste, tú tienes la razón. Y la otra persona se da con la radio prendida. Pero esa es mi técnica, ¿ya? Yo no discuto con nadie. Somos consumistas, nos encantan las marcas, el sonido de la tarjeta de crédito cuando la pasamos por el validador de la maquinita, porque así le llamamos en Chile, ¿cierto? La maquinita, la Transmark, ¿ya? Y también, por supuesto, nos interesa nuestro ego. Necesitamos esa dopamina, esa hormona, pregúntenle al profe de biología, esa hormona del placer que secreta nuestro organismo cuando recibimos un me gusta, ¿ya? Cuando nos dicen, oh, que te ves bonito, te ves bien, te ves espectacular, lo hiciste súper. Dopamina, al por mayor, a la vena, ¿eh? ¿Ya? Y aquí está don Alan Socal, la pregunta en la discordia también, que casi hace que la sangre llegue al río. Y aquí la pregunta, la explicación era difícil, pero la respuesta era súper fácil, porque era tu postura. Tu postura. Y hubo una respuesta, no me puedo acordar quién es, de bien lo han notado, pero que estuvo... Ya, Laura. Laura, la noto, para no perderla. Ya. ¿Sí? ¿La anoté? Sí, ahí está. Ya. Ya, pero la respuesta... Ah, ya, Abril, la anoto aquí. Ya, Abril, que le vaya súper bien. Éxito. Chao. La explicación era fácil, porque era tu postura, lo que tú opinabas, así, tal cual, ¿ya? Era un argumento válido acerca de tu postura frente a esto, y podría haberme dicho que estuvo muy mal Donald Socal, o podría haberme dicho que estuvo muy bien, ¿ya? Eso dependía de usted y el argumento que construyera. Alan Socal, les recuerdo que escribió un artículo científico, un profesor de física, reconocido, ¿ya? Y él decía, la tesis que levantaba, ¿cierto? El lenguaje postmoderno decía que la gravedad cuántica era una construcción social, que era un invento, ¿ya? Está bastante lejos de ser un invento. Y él escribe esto en lenguaje postmoderno. Es decir, aquí ustedes me decían que no entendían nada en la respuesta. Justamente esa era la intención. Este artículo es aceptado, es publicado, ¿ya? Y cuando es publicado, Alan Sokal saca otro artículo diciendo, miren lo que pasó. Yo logré publicar este artículo y todo es mentira. Todo inventado por mí. Fue publicado solamente porque está el lenguaje postmoderno, ¿ya? Y eso era todo. Y aquí tenemos el otro caso, ¿cierto? El Dog Park o Parques de Perros, donde una autora, una científica real, se pone un seudónimo ficticio y mediante ese seudónimo ficticio publica un artículo en una revista de género, Gender, Place and Culture. El artículo no solo es aceptado, es premiado, ¿ya? Es premiado, ¿ya? Y este artículo proponía como tesis
que los parques para perros son espacios donde la violación a las perras está consentida y un lugar en el que se puede ver reflejadas las interacciones de género de la sociedad humana. ¿Ya? Llegar a defender que los hombres pueden ser entrenados, al igual que se entrena a un perro, contra la violencia sexual. Sí, Karen, sí, ahí está. Este caso es muy conocido, usted lo puede buscar en internet. Ah, ya, Katy. Este caso está en internet, está en YouTube. Chao, que esté súper bien. Es muy conocido, ¿cierto? Y ocurrió lo mismo. Luego ellos dijeron, miren, ocurrió esto. Nosotros publicamos este artículo y fue publicado por esa revista. Y todo porque estaba escrito en lenguaje postmoderno. Ya ahí yo dejé un fragmento y dejé la portada de la revista. Este artículo, lo que pasa es que lamentablemente está en inglés. Entonces, yo hice la traducción y lo coloqué acá, ¿ya? Pero hay fragmentos que pueden encontrar en, en Internet. Observaciones in situ por un año a perros y a sus compañeros humanos en parques públicos. ¿Ven? Ahí está. ¿Sufren los perros opresión? Un perro. ¿Sufren los perros opresión basada en la percepción de género? Un perro tiene que percibirse bajo un género. Entonces, si se percibe el perro bajo cierto género, sufre opresión. Y finalmente llegamos a la paradoja, ¿cierto? Dos ideas contrapuestas, tal cual, un conflicto entre dos razones, dos premisas que pueden parecer bastante lógicas. Ya nadie va a ese lugar, está siempre lleno de gente, ¿cierto? Vimos estos ejemplos que se contradicen. Yo solía ser indeciso, pero ahora no estoy muy seguro. ¿Cómo? Prohibido prohibir, que es mi favorita, ¿cierto? Sirven para reflexionar y construir conocimiento. Vimos la de Teseo, la de Sorites, vimos la del burro, ¿cierto? Ya está. Y preguntamos sobre la paradoja de Abilene, que ni siquiera hay que explicar nuevamente, ¿cierto? Una familia poco a poco se van proponiendo viajar. Nadie quiere ir, pero como el otro quiere ir, finalmente todos terminan viajando. Y al regreso todos dicen que lo pasaron mal. ¿Cierto? Ya que lo pasaron mal. Entonces la respuesta era simplemente paradoja de Abilene, ¿ya? Y explicar brevemente a partir de la espiral del silencio, de este ejemplo de acá, ¿cierto? De los celulares. Muchas veces nos llega una propuesta y no nos atrevemos a decir que no, por no caer mal, o por no ser segregados del grupo, sobre todo a ustedes en edad adolescente, necesitamos reconocimiento. Y hacemos lo mismo que nuestros amigos. Nuestra mamá nos dice, oye, ¿y si tus amigos se tiran del puente, usted te va a tirar del puente? Típico de la mamá, ¿cierto? Ya, entonces no sale, porque es peligroso. Pero todos queremos, ya no nos atrevemos a decirle que no al jefe, no nos atrevemos a decirle que no al amigo, y ahí estamos ayudándolo como a las 3 de la mañana, ¿cierto? En algo que él debió haber hecho. Paradoja de Abilene. Caemos en ese abismo de la espiral del silencio. ¿Bien? Ya. ¿Alguna pregunta de contenido? No creo, porque a todos les fue bastante bien, o al menos a la mayoría. ¿Ya? Así que de contenido, si alguien tiene algo que decir, me lo cuenta. ¿Bien? Matías no tiene nada, ¿ven? Isidora tampoco.